Un cordial saludo, estudiantes de grado 11B. Les dejo este video que es la clase número 2 del pasado viernes. Como les comentaba en el grupo de WhatsApp, me disculpo porque he tenido bastantes inconvenientes con mi computador y no había podido subirles la explicación del tema. Bienvenidos. En el video pasado de la clase 1 les había dejado unos ejercicios de gimnasia cerebral. No sé si lo recuerdan, que son los colores. Espero que lo hayan practicado porque realmente son actividades muy importantes para el aprendizaje. En esta ocasión les comparto unos acertijos y les voy a pedir el favor a los que ven este video que coloquen sus respuestas en los comentarios para yo poder evaluar si alguno de ustedes tiene la noción de las respuestas. Recuerden que los acertijos son un tipo de adivinanzas y que también se pueden considerar ejercicios de gimnasia cerebral que nos ayudan a realizar las conexiones neuronales necesarias para el aprendizaje. Este primer acertijo dice: un hombre está mirando una foto y una amiga le pregunta quién es. Responde: no tengo ni hermanos ni hermanas, pero el padre de ese hijo es el hijo de mi padre. ¿Quién es el de la foto? Entonces, en los comentarios espero sus respuestas y que puedan analizar este acertijo. Un segundo acertijo que les dejo: ¿qué hace que el número 542.986.731 sea único? También espero que analicen este acertijo y coloquen sus respuestas en los comentarios. Bien, vamos a adentrarnos en el tema que nos compete, que es la literatura clásica. Les voy a hacer la explicación del tema lo más resumido, concreto y sencillo posible para que ustedes puedan entender de qué trata pues esta temática. Seguramente alguno de ustedes ha visto alguna de estas dos películas, Percy Jackson y El Señor de los Anillos. Entonces, si alguno de ustedes la ha visto, ¿cierto?, podrán evidenciar que parte de la escenografía, si no en su totalidad, muestran elementos propios de la literatura clásica. Entonces, es importante que entendamos que así su nombre lo indique, literatura clásica, nosotros hoy en día nos encontramos con este tipo de producciones cinematográficas que inicialmente han sido libros que muestran, digamos, de una u otra forma lo que fue la literatura de la época, sus elementos, sus características y sus distintas variantes. Debemos empezar por decir que la literatura clásica, en este caso la de Grecia, es importante dentro de esta temática porque es la más antigua, por lo tanto tiene mayor relevancia dentro del tema que estamos tratando. Se consideran personajes de ficción, es decir, dentro de este tipo de literatura griega, los personajes que aparecen no son reales, sino que sus características son sobrenaturales, mágicas o fantasiosas. Es de tradición oral, es decir, que este tipo de literatura inicialmente fue transmitida de padres a hijos, voz a voz, de generación en generación. Ya después, posterior a eso, se escribió. Los dioses participaban de la vida cotidiana. Uno de los personajes más importantes dentro de este relato o dentro de estos relatos de la literatura griega es la presencia de los dioses, y a pesar de que eran dioses, ellos tenían participación de la vida cotidiana, lo cual es algo no tan común dentro de las narraciones. Inició con mitos que explicaban el origen del mundo. Normalmente la mitología hace eso, explicar la aparición del mundo, la creación del hombre o la creación de ciertos fenómenos sobrenaturales. Dentro de la literatura clásica se pueden identificar tres géneros literarios hablando propiamente de Grecia: la lírica coral, en el que se distinguieron Safo y Alceo; en la epopeya y épica, que es la parte narrativa, se distinguió la obra de Homero, la Ilíada y la Odisea; y en tragedia y comedia resaltaron Esquilo, Sófocles y Eurípides en la tragedia
y Aristófanes en la comedia. Ahora vamos a pasar a la literatura romana. Recuerden que la literatura clásica está compuesta por esas dos civilizaciones, la griega y la romana. Dentro de la literatura romana se reconocen tres periodos. El primero de ellos fue un periodo de imitación, el segundo un periodo de emulación y el tercero un periodo de creación. ¿Por qué se dice que fueron periodos de imitación, emulación y creación? Porque inicialmente la literatura romana se dice que tomó muchos elementos similares a lo que era la literatura griega. Entonces, por lo tanto, no se reconocían las narraciones, los relatos, los escritos como propios de la literatura romana, sino que eran una copia de lo que era la literatura en Grecia. Por eso, durante estos dos primeros periodos de imitación y emulación, se tuvo presente que no eran creaciones propias. Ya el último periodo sí se le dio el sentido de creaciones propias a la literatura romana. Dentro de la literatura romana hay una obra que resalta mucho, que es la Eneida de Virgilio. En principio se dijo que era una copia de la Odisea, de la Ilíada y la Odisea de Homero, pero posteriormente a esto se reconoció como una obra propia de la literatura romana. Esta información que les acabo de compartir es muy importante para que ustedes se contextualicen con el tema de la literatura clásica. De todas maneras, la invitación es a que revisen los contenidos de la guía de aprendizaje. Bien, ahora sí nos vamos a dirigir a la explicación de la actividad número 2, que es la siguiente entrega que ustedes realizan. Aclaro, esta semana que estamos trabajando no deben enviar esta actividad. Esta actividad la van a enviar la próxima semana porque está diseñada para el trabajo de 2 semanas y ya les voy a explicar por qué. Básicamente ustedes tienen que hacer la lectura de 3 textos, realmente son fragmentos de esos textos y sí les voy a pedir, tal y como dice la instrucción de la guía, que dice: recuerda hacer una lectura con tiempo y un ambiente de concentración. Es importante que vayas subrayando. Entonces los que tengan la guía física pueden ir subrayando, o si tienen la guía digital van escribiendo aparte en su cuaderno o en una hojita lo que van comprendiendo para que al final puedan hacer un análisis más detallado. Muchachos, recuerden que ustedes ya están en grado 11, así que yo les pido que sean muy dedicados con estas lecturas. Hay 3 textos dentro de la guía de aprendizaje. El texto 1 es un fragmento de la epopeya de Gilgamesh. El texto 2 se llama Las Metamorfosis y el texto 3 es un fragmento de la Odisea, el canto número 9. Ustedes deben dar lectura a conciencia de esos 3 textos. No son muy extensos, pero tampoco son tan corticos, y tengamos en cuenta pues que ya en grado 11 deben tener un nivel de lectura mucho más elevado. Bien, la actividad 2 es una actividad con unas preguntas o con unos enunciados de una lectura sumamente literal, ¿sí? Todo lo van a encontrar en los textos, por eso es importante hacer la lectura. Ahora bien, estos mismos textos los van a necesitar para desarrollar la actividad 3, que posteriormente se las voy a socializar, y ya es una lectura, un análisis más bien de tipo argumentativo. Recuerden que hay 3 tipos de lectura: el literal, el argumentativo y el crítico. A nosotros, o más bien a ustedes, los van a evaluar en la prueba saber desde el punto de lectura crítico. Pero antes de llegar a ese punto de lectura crítico, deben haber pasado de la mejor manera el literal y el argumentativo, y eso es lo que estoy buscando hacer con este tipo de actividades. Entonces vamos a arrancar por lo básico, que es el literal. Si ustedes logran hacer la lectura de esos textos a conciencia, comprender y desarrollar esta actividad 2 de la mejor manera, ya habrán llegado a un escalón que es la lectura literal, para asimismo pasar al siguiente, que sería la argumentativa, y posteriormente a través de un simulacro tipo IFETS, prueba saber, van a poder experimentar lo que es la literatura crítica, que es lo que nos evalúan como institución. Entonces los puntos de la actividad 2
Resumir con sus palabras el asunto de los 3 fragmentos de texto. Entonces, ¿cuál es la idea general del texto? ¿Cierto? Con sus palabras. A veces cuando uno les pide eso se encuentra que ustedes copian directamente el texto y esa no es la idea. La idea es que hagan una reseña con sus palabras. El punto B es una pregunta dirigida al primer texto. El punto C es una pregunta dirigida al tercer texto, creo que es, sí. Y en el punto D ya deben describir los rasgos característicos de los 3 protagonistas masculinos. Ahí necesariamente ya nos están diciendo que en los 3 textos cada uno tiene un protagonista masculino. Entonces, para que lo tengan en cuenta en el análisis de sus textos. Bueno, muchachos, básicamente esa es la explicación de lo que es la actividad 2. Como ya les digo, esta semana no deben enviar evidencias. Las evidencias se envían la próxima semana, pero pues quería dejarles este video para socializarles un poquito el tema de la literatura clásica y poderles explicar la actividad. Por favor, sean muy dedicados con esta actividad, hagan la lectura a conciencia, resuelvan la actividad 2 y envían sus evidencias. Si esta semana logran hacer esa actividad, las pueden enviar, si no, no hay tanto afán porque la otra semana se va a trabajar también esta actividad para dar paso después a la parte argumentativa. Espero que este video les sirva, espero que siempre los videos los vean hasta el final, que ustedes valoren el esfuerzo que se hace por grabar este tipo de material, que lo único que tiene como función es orientarlos mucho mejor para el trabajo. Cualquier duda me escriben al grupo de WhatsApp o al interno y yo estaré atenta.